Bendiciones, saludos nuevamente juntos para considerar este estudio de la palabra de Dios. Te animo a que tengas ahí abierta la Biblia en el capítulo 6 de Mateo. Estamos estudiando y siempre pues iniciando con una breve oración para que nuestro buen y amado Padre Celestial guíe este tiempo. Padre, gracias por el tiempo, por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Te damos a ti la gloria y la alabanza por todo lo que permites hacer en nuestras vidas, y en esta hora pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender y a aplicar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estábamos, como decíamos, en el capítulo 6 de Mateo, ya habíamos llegado al versículo 10 y aquí nos habíamos detenido en la última ocasión. Y dice este versículo 10 de Mateo 6: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos, recuerda, estudiando ya esta sección donde está esta oración modelo llamada el Padre Nuestro, y estamos a través de este modelo que el Señor Jesús nos enseña en este momento en el Sermón del Monte, aprendiendo al orar, el orar correctamente, aprendiendo a orar correctamente. Y este es el siguiente punto que el Señor declara en esta oración modelo. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, dice el Señor. Recordar que esto ya lo hemos conversado cuando estudiábamos al inicio capítulo 3, capítulo 4 de Mateo, el concepto del reino de Dios o reino de los cielos, como aparece en otros evangelios. Recordar que el reino de Dios no es un lugar físico. No hablamos, cuando hablamos del reino, el reino de Dios, no hablamos de un lugar geográficamente hablando. Es más bien el ámbito en el cual se hace la perfecta voluntad de Dios. Vamos a ver, como dice a continuación, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque precisamente en el cielo se hace la voluntad de Dios, porque todas las criaturas que hay en el cielo obedecen a Dios plenamente. Cuando aquí el Señor enseña a orar porque venga su reino, es que así como se hace en el cielo, la voluntad de Dios así se haga en la tierra. Es parte de lo que debemos pedir en nuestras oraciones, que su reino impere aquí en la tierra, es decir, el hacer su voluntad. Si una persona ha aceptado a Jesucristo en su corazón, ha sido nacida de nuevo y en su vida, en su corazón, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, en él está el reino de los cielos. Es decir, insistimos, no es un lugar físico, es el ámbito en el cual se hace la voluntad de Dios. Por eso, a continuación, como decía, esa palabra de que venga tu reino se reitera con la siguiente frase que diga: que se haga su voluntad en la tierra como el cielo. Es decir, que venga su reino, el hacer su voluntad aquí en la tierra. Eso es que venga su reino a esta tierra, porque ciertamente es necesario que más personas le obedezcan. Entonces, a eso se refiere el reino de Dios, que más que un lugar físico es el ámbito en el cual se hace la voluntad de Dios. Entonces, por otro lado, entender que el reino de Dios es atemporal, porque Jesús habló de él en tiempo pasado. Por ejemplo, vemos en Lucas o en Mateo 8:11 y en Lucas 13:28, que Jesús habla de, por ejemplo, en Lucas, de Abraham, Isaac, Jacob y los profetas en el reino de Dios. Es decir, que estos patriarcas y estos profetas que fueron enviados por Dios, Jesús habla de que ellos accesan o acceden al reino de Dios, de tal manera que ellos en el pasado pudieron entrar al reino de Dios porque hicieron su voluntad, gracias a los méritos todos de Jesucristo, pero ellos en su momento vivieron en su voluntad. Por tanto, ya en el pasado entraron al reino de Dios. Y en el presente habla en Mateo 4:17 y Lucas 17:21,
hablaba él en su presente, hablaba del reino de Dios en ese momento. Decía en Lucas 17:21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, porque él, como el Hijo de Dios en la tierra, viniendo a ofrecer el reino a aquellos que le recibieran, entonces ya estaba haciendo presente el reino de Dios en medio de ellos, en ese momento. Pero también habló del reino de Dios en un tiempo futuro. Dijo, por ejemplo, en Mateo 6:10 y en Mateo 16:28, por ejemplo, en el 16:28 de Mateo dice, de cierto os digo que hay algunos de los que aquí están que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De tal manera que vendrá un momento en que ese reino se hará presente en la tierra de forma más plena cuando Él venga en su segunda venida. Eso nos muestra que el reino de Dios ni es un lugar físico ni tiene un límite temporal. Es el ámbito del Dios eterno en donde se hace su voluntad. En donde se haga la voluntad de Dios, así sea en tu corazón o en los cielos o en una nación que adora y sigue a Dios, ahí está el reino de Dios. Y dice, venga tu reino. Es decir, que se haga, que llegue el momento en que ese hacerse la voluntad de Dios sea plenamente realizado en la tierra. Ese es que el reino de Dios se haga presente en la tierra. Y hasta que se dé la segunda venida de Jesucristo, es necesario que esta oración sea, que clamemos a Dios para que ese reino de Dios se implante completamente en la tierra, porque aunque el reino de Dios ya está aquí entre nosotros, como dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde que Jesucristo vino a este mundo, ya el reino de los cielos se había acercado a los hombres. Y muchos hemos entrado al reino de los cielos al aceptar a Jesucristo desde que Él hizo su sacrificio en la cruz del Calvario hasta nuestros días. Al aceptar su sacrificio hemos entrado al reino de Dios, al reino de los cielos. De tal manera que ese reino ya se había acercado a los hombres, pero todavía está ausente de muchísimos corazones que no lo han recibido. Por eso tenemos que seguir clamando que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, es decir, que su reino venga a todos la humanidad. Es un clamor que debemos hacer. Sabemos que habrá personas que lo acepten y otros que no, pero nuestra oración debe seguir siendo que venga su reino a cada corazón, a cada ser humano, porque Dios le dio libre albedrío al ser humano y por tanto no lo va a obligar a que le reciba, sino que sea por su propia voluntad que lo haga. Entonces, aquí el Señor nos enseña a clamar, a pedir al Padre para que eso se dé, que venga su reino, es decir, que se haga su voluntad en cada corazón. Ahora, hágase su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, como en el cielo, así también en la tierra. Como decíamos, esto reitera el que venga su reino, porque eso es equivalente a que se haga su voluntad aquí, porque dijimos, el reino de Dios es el ámbito en el que se hace la voluntad de Dios. De tal manera que esto de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, reitera el hecho de que venga su reino a nosotros y específicamente a cada corazón que aún no le ha recibido. Ahora bien, aquí se refiere en este momento a la voluntad de Dios expresada en su palabra, la cual no se cumple por completo en la tierra, como ya hemos mencionado, porque hay muchas personas que todavía no aceptan la verdad de Dios y por tanto no le han recibido, cosa que sí ocurre en el cielo, donde todas las criaturas angelicales que habitan en la presencia de Dios están ahora haciendo la voluntad de Dios. El hecho es que hay personas aquí en la tierra que no hacen la voluntad de Dios aún, pero la voluntad como plan eterno, como plan perfecto de Dios, siempre se está cumpliendo. Es decir, Dios en la creación está ejerciendo su plan. Sencillamente que en los corazones individuales de cada ser humano, Él ha permitido que cada uno por su propia decisión le reciba, le acepte y le obedezca.
Veamos, por ejemplo, en el caso último de la voluntad como plan eterno de Dios, Daniel 4:35 y Efesios 1:11. Dice Daniel 4:35 que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En ese sentido es la voluntad de Dios que controla todas las cosas, toda la creación. Igual lo dice Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces hay una voluntad de Dios que se lleva a cabo independiente de nuestras decisiones y es un plan eterno que Dios está llevando a cabo. Pero hay una voluntad de Dios que no se está cumpliendo en los corazones de cada individuo porque Dios ha puesto en cada individuo ese libre albedrío para aceptarle o rechazarle. Voy a entender que aquí se está refiriendo a este caso, el que su voluntad perfecta, el cumplir con su palabra, sea aceptada por cada persona. Esa es nuestra oración. Sabemos que habrá personas que lo acepten y que personas que le rechacen, pero nuestra oración debe ser que más y más personas lo acepten para que su reino llegue a sus corazones. Hágase tu voluntad, como decimos, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra de forma tan perfecta como ocurre en el cielo. Ese debe ser el deseo natural de todo creyente. Como creyentes debiéramos tener ese deseo en nuestros corazones, que llegue el momento que toda la humanidad aquí en la tierra aceptara a Jesucristo. Ese debiera ser el deseo nuestro como creyentes, como hijos de Dios, que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Ahora bien, si nosotros como creyentes oramos así, deseamos esto, debiéramos empezar por nosotros mismos. Si yo estoy orando que se haga la voluntad de Dios en toda la humanidad, en toda la tierra, debo asegurarme que en mi corazón se hace la voluntad de Dios. Entonces, la primera persona que debe comprometerse a cumplir con esta oración delante de Dios de que se haga su voluntad, soy yo mismo, el que estoy pidiendo por eso. Entonces, asegurémonos que estamos viviendo en la voluntad de Dios que está expresada en su palabra, que estemos caminando en esa voluntad. Y si el Espíritu Santo nos redarguye y nos muestra que hay algo, algún área de nuestra vida en la cual no estamos haciendo la voluntad de Dios, corrijamos. Entonces, nosotros, los que así oramos, somos los que primeramente tenemos que asegurarnos de estar haciendo la voluntad de Dios. Y dice acá, pues como decíamos, que se haga su voluntad. Ahora, como decíamos, el creyente al orar de esta forma es el que primero debe estar comprometido con que se haga su voluntad, la voluntad de Dios en la vida de sí mismo, del creyente. Y si uno conoce a Dios, si uno ha tenido experiencia con Dios, si uno ha vivido ya un tiempo en comunión con Dios, para nosotros debe ser fácil confiar en que se haga su voluntad, ya que conocemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2, que dice así, que en Romanos 12:2 dice que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. Decimos esto porque ciertamente en muchas ocasiones en nuestra vida surgen deseos en una dirección. Nuestra voluntad puede ir en una dirección y la voluntad de Dios va en otra dirección. Cada vez que nos encontremos en una encrucijada donde la voluntad de Dios va en una dirección y nuestra voluntad va en otra dirección, no lo dudemos. Siempre la voluntad de Dios es mejor. Siempre la voluntad de Dios es lo mejor, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque a veces al principio no nos parezca, como cuando uno le toca madrugar para ir a la escuela de pequeño y uno le parece que eso es demasiado esfuerzo, pero un día nos damos cuenta que nos convenía. O cuando nos tenemos que tomar una medicina que sabe muy mal y pensamos que nos están maltratando dándonos a tomar ese jarabe tan desagradable y resulta que después nos damos cuenta que era para nuestro bien. En fin,
La voluntad de Dios, si conocemos a Dios, sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas, pero cuando esa voluntad no va alineada con nuestra voluntad, tenemos que ceder nuestra voluntad y tratar de alinearnos con la voluntad de Dios, porque siempre va a ser mejor, porque Dios sabe más. Así que eso para un creyente maduro que ha caminado lo suficiente es algo que no entra en discusión. Es difícil a veces, pero esa debe ser nuestra decisión. Siempre preferir la voluntad de Dios a preferir nuestra propia voluntad. Y así, bueno, llegamos al versículo 11, el versículo 11 de Mateo 6, que estamos considerando. Seguimos aquí con el modelo del Padre Nuestro, de la oración modelo, y a continuación dice la siguiente petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de haber entrado con adoración a Dios, aceptándole a Él, hablando primero de Él, de su nombre, que sea santificado, de su reino, que venga a nosotros, ahora entonces las peticiones que tienen que ver con nosotros mismos. En este caso, el pan nuestro de cada día. Y es que al orar es lícito que pidamos por nuestras necesidades materiales. Eso es perfectamente aceptable delante de Dios, pedir por nuestras necesidades materiales. Y en este caso, nuevamente, como modelo que es esta oración, el pan se convierte en un modelo, en un tipo, en algo representativo de nuestras necesidades materiales en general. O sea, no es que solamente vamos a pedir pan, eh, porque obviamente, como el mismo Señor Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Claro, Él se refiere ahí a hacer la voluntad de Dios, pero ciertamente necesitamos comida, pero necesitamos vestido, necesitamos techo, necesitamos educación, necesitamos salud, tenemos muchas necesidades físicas. Pero aquí el pan es representativo de todas esas necesidades físicas. Entonces, cuando aquí en el modelo del Padre Nuestro se nos enseña a orar por el pan nuestro cada día, pues el pan es el ejemplo, pero es representativo de todas nuestras necesidades materiales, lo que necesitamos para nuestro sustento diario. Así que así hay que verlo como un representativo de todo esto, no solamente pan. Y aquí vemos al comprender esto, que Dios nos anima, que el Señor Jesús nos anima a pedir al Padre por el sustento diario, sustento para nuestro cuerpo físico, que Dios se interese en nuestras necesidades físicas. A veces hay personas que tienden a espiritualizar demasiado nuestra relación con Dios y piensan o insisten demasiado solamente en la parte espiritual, que ciertamente es probablemente la más importante, ciertamente que lo es. Pero Dios también se interesa en nuestras necesidades físicas, no solo las espirituales. Fíjate cómo dice la tercera carta del apóstol Juan en el versículo 2, en donde Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, habla al amado y le dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es una expresión de Juan el apóstol para con Gallo, pero a la vez es una expresión, porque es palabra inspirada de Dios para con sus hijos. Él desea que seamos prosperados en todo, no solamente en la parte espiritual, porque dice que sea prosperado incluso en salud, salud física. Eso es evidente que a eso se refiere este versículo de tercera de Juan, así como prospera nuestra alma. Así que Dios se interesa también en nuestras necesidades materiales, no solamente en nuestras necesidades espirituales. Por eso es lícito pedir por las necesidades materiales que tenemos. Jesucristo mismo, durante su ministerio, no solamente estuvo predicando el evangelio del reino para que la gente fuera salva, él se interesó por sanar, no solamente porque al sanar y resucitar estaba dando señales de que era el Mesías, sino porque le interesaba a la gente y se dolía del dolor físico que tenían las personas, porque Dios se duele de nuestras necesidades físicas, de nuestros dolores físicos, de tal manera que él demostró durante su ministerio que le interesaba la parte física del ser humano, sanaba e incluso alimentaba.
cuando aquellos seguidores, que a veces eran miles, le seguían y no tenían que comer, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. De tal manera que él se interesaba por las necesidades físicas de las personas a su alrededor durante su ministerio terrenal. Eso nos reitera que a Dios le interesamos no solamente desde el punto de vista espiritual, sino físico. E incluso, basado en 1 Tesalonicenses 5:23, entendemos que todo nuestro ser es importante para Dios. Tanto la mente, el cuerpo, el espíritu, todo nuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. No solamente el alma, no solamente el espíritu. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ves? Dios se interesa por nuestro cuerpo y por nuestras necesidades físicas, tanto por las espirituales. Esto va en contra de lo que enseñan algunas religiones, sobre todo orientales, y algunas sectas, inclusive dentro de las religiones occidentales que se han derivado del cristianismo, que aluden a que el cuerpo es algo pecaminoso y que por tanto no es sujeto de santificación ni de salvación. Eso es falso. Dios se interesa en nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí, al orar pidiendo el pan nuestro de cada día, que es para nuestro cuerpo, obviamente que estamos en una correcta petición delante de un Dios que se interesa no solamente por nuestro espíritu, por nuestra alma, sino también por nuestro cuerpo. Y dice el pan nuestro de cada día. Ahí la frase de cada día es una palabra griega, epiousión, que aparece aquí en este manuscrito, un papiro del Evangelio de Lucas. Epiousión. Esta palabra solo aparece aquí y en Lucas 11:3, es decir, no aparece, en Lucas 11:3 es el pasaje paralelo donde aparece también la oración del Padre Nuestro. Solamente en estos dos textos donde se dice el pan nuestro de cada día, ese de cada día aparece esta palabra. De hecho, no aparecía en ningún otro texto griego fuera de la escritura por mucho tiempo, hasta que a principios del siglo XX se encontró este término en un fragmento de papiro en Egipto, el cual contenía una lista de compras cotidianas con esta palabra piusión anotada al lado de cada artículo. Y ahí se ratificó en este documento extrabíblico de la antigüedad que esta palabra griega se refería a las cosas cotidianas de cada día. Entonces es correcta la traducción que se hace, por ejemplo, en Reina Valera, de cada día. Otras versiones dicen cotidiano. Es decir, que se refiere a esas cosas que necesito para el día de hoy. Eso es lo que significa esta palabra epiousión, de tal manera que se refiere al pan o el sustento, porque dijimos que pan es representativo de todo lo que necesito para mi sustento físico, de el día a día. Y esto nos enseña que debemos pedir por lo necesario, pero no por lo superfluo, porque fíjate que pide por el pan nuestro de cada día, no está pidiendo por los lujos, no está pidiendo por las cosas superfluas de la vida. Mira lo que dice Proverbios 38-9, dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Esa es la oración de Agur, que él pide que Dios le sustente con lo necesario, que no le den abundancia, porque a veces cuando tenemos demasiado, llegamos a sentirnos tan autosuficientes que nos alejamos de Dios. ¿Cuántas personas no se han apartado de los caminos por haber caído en la abundancia? Pero también pide al orar aquí en Proverbios, se pide por aquello que necesitamos, que Dios nos dé lo necesario, porque ciertamente lo necesitamos, porque también cuando nos hace falta, muchas veces caemos en la tentación de reclamarle a Dios. Entonces, pedir por el pan nuestro de cada día nos enseña a pedir por lo necesario, no estar pidiendo por lo que no necesitamos, por cosas que son realmente superfluas.
Y nos enseña también a confiar en Dios para el día de mañana, en lugar de llenarnos de ansiedad, es decir, para cada día, no para, Señor, dame para hoy, para mañana, para pasado mañana, para el próximo año, no. Cada día pedir para lo que necesito cada día. Eso me enseña a depender más de Dios. Mateo 6, 31 al 34, el Señor enseña, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Lo ves? El Señor enseña a no afanarme por qué voy a comer mañana. Le pido a Dios por lo que necesito hoy, mañana. Y si confío que Dios me puede dar lo que necesito para hoy, también puedo confiar en que mañana me va a dar lo que necesito para mañana. Entonces, en vez de ponerme a pensar en lo de mañana y pasado mañana y traspasado mañana, sencillamente me enfoco en el pedir para hoy. Porque el Señor nos dice que nuestro buen Padre Celestial cada día nos va a dar lo necesario. Esto no va en contra del que vivamos de una forma sabia haciendo provisión para el futuro. Eso es otra cosa. Lo que aquí se está condenando es esa ansiedad por qué va a ser mañana, qué va a pasar mañana, sino que se debe confiar en Dios que en su momento Él nos va a suplir. Porque la misma escritura nos enseña a hacer provisión para el futuro. Ahí tenemos en Génesis 41 el caso de José, cómo enseñó a Faraón que cuando venían los periodos de vacas gordas, hacer provisión para cuando venía el periodo de vacas flacas tener con qué sostener al pueblo. De tal manera que la escritura nos enseña a hacer provisión para el día de mañana, no lo condena, todo lo contrario. Y en Proverbios 6 al 8, se usa el ejemplo de la hormiga, que cuando hay abundancia hace colección de aquello que necesita para cuando viene el tiempo difícil. De tal manera que nosotros como personas inteligentes sepamos hacer acopio de lo que podemos hoy día ahorrar para el día de mañana. Eso totalmente correcto, eso es bíblico. Lo que aquí se nos está enseñando al pedir por el pan nuestro de cada día es saber que Dios nos va a dar lo que necesitamos cada día, que no debo llenarme de ansiedad por el día de mañana. Hoy me concentro en orar por lo que necesito para hoy. Esa es la enseñanza que aquí se nos quiere recalcar. Y al decir nuestro, implica que pido solo por lo que me corresponde, no por lo que no me pertenece. Porque dice 2 Tesalonicenses 3:10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es decir, yo clamo por lo que yo necesito, no por lo que no necesito y que no me pertenece. Es decir, aquello que no es. Porque Dios no quiere que vivamos solamente de que me den, sino que lo que realmente me he ganado. Entonces, ahí ser sabios al pedir. Y ese nuestro implica también que no es solo lo mío, sino lo nuestro. Implica la solidaridad con los demás, que ya lo habíamos mencionado al inicio de este estudio de la oración modelo. Ahí podemos estar hablando de orar a Dios para que supla a los que están en necesidad. Cuando pedimos para nosotros, pedir para aquellos que están en necesidad. Y también de estar dispuestos nosotros a compartir con los que están en necesidad. Todo esto encerrado en el pan nuestro, no el pan mío, sino el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y bueno, vamos a detenernos aquí en este momento. Finalmente solamente decirles que este pasaje del pan nuestro de cada día, esto nos recuerda el episodio del maná en el desierto que está en Éxodo 16, porque por ejemplo sabíamos que el maná era provisto por Dios, así como aquí pedimos que Dios nos dé ese pan de cada día. En el caso del maná, cada quien tenía que salir a recogerlo. El maná caía, pero yo tenía que hacer el esfuerzo de ir a recogerlo. Yo tengo que hacer mi esfuerzo, mi parte en el trabajo. Y cada día debía recogerse lo suficiente para cada persona. Es decir, que siempre había lo suficiente para cada uno. Siempre Dios nos dará lo necesario. Y finalmente no se podía almacenar porque había que confiar que al día siguiente Dios iba a suplir. Entonces, todo este pasaje del maná en el desierto es una ilustración de lo que aquí estamos orando en el Padre Nuestro cuando decimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y bueno, terminamos aquí por ahora.
Vamos a seguir en este punto la próxima vez, así que hasta entonces, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.